Ella era solo la sombra que servía el café en aquella lujosa mansión, una figura silenciosa acostumbrada a ser ignorada. Pero ese día, frente a los hombres más poderosos, su jefe cometería el peor error de su vida al burlarse de ella, sin imaginar quién era realmente. El aire en la suntuosa sala de Lomas de Chapultepec era tenso, cargado con el aroma de un negocio millonario a punto de fracasar. Elena Rodríguez se movía con discreción, rellenando las tazas con un café de Chiapas cuyo valor sus patrones jamás reconocerían en ella. Su uniforme, simple y pulcro, era un contraste brutal con los trajes caros y la soberbia que llenaban la habitación. Ella escuchaba como siempre, pero esta vez el destino de todos estaba oculto en el secreto que ella guardaba con tanto recelo. En un acto de cruel arrogancia, su patrón, Ricardo Morales, la señaló frente a sus socios y al inversor extranjero. La risa resonó en la sala, un eco de desprecio que buscaba humillarla, pero que solo encendió la chispa de una justicia inevitable. Nadie en esa habitación podría haber imaginado que detrás de esa mirada serena y esas manos trabajadoras se escondía una mente brillante, una voz que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre y para todos los presentes. Lo que estaba por suceder no solo salvaría un negocio, sino que le daría una lección al hombre que creía que el valor de una persona se medía por el dinero que poseía, una lección que jamás podría olvidar por el resto de su vida. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de nuestro querido México o del mundo nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La mansión en Lomas de Chapultepec era un monumento a la opulencia, un lugar donde el dinero gritaba desde cada rincón. Los enormes ventanales mostraban una Ciudad de México distante, ajena a la tensión que se cosía en esa sala de estar tan lujosa. Elena Rodríguez, con sus manos curtidas por años de trabajo honesto, se movía entre ellos como una sombra. Su uniforme estaba impecable, un símbolo de la dignidad que portaba en silencio, acostumbrada a ser una presencia invisible para la familia Morales. Su patrón, Ricardo Morales, era un hombre que había heredado una fortuna y una arrogancia a juego. Para él, las personas como Elena eran parte del mobiliario, seres sin voz ni aspiraciones que estaban ahí únicamente para servirle sin cuestionar nada. A su lado, su socio estadounidense, Mr. Thompson, miraba su reloj con impaciencia, viendo a México solo como una cifra en un reporte. Ambos compartían la misma ceguera, la de juzgar el valor de una persona por la ropa que viste. El problema estalló cuando el traductor oficial, la pieza clave de la reunión, no llegó. Un imprevisto de tráfico lo había detenido, y con cada minuto que pasaba, la paciencia del inversor alemán, un hombre llamado Herr Schmidt, se agotaba visiblemente. Ricardo, intentando salvar la situación con un inglés precario, solo empeoró las cosas. Sus frases torpes creaban malentendidos, y la frustración del inversor crecía, amenazando con deshacer un contrato que valía millones y que era vital para la empresa. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación y desprecio, Ricardo vio a Elena sirviendo el café. Para desviar la atención de su propia incompetencia, decidió usarla como el blanco de una broma cruel y sumamente humillante para ella. Con una sonrisa burlona, la señaló frente a todos y dijo en español: «Quizás Elena nos puede ayudar a traducir. ¿A poco no tiene toda la facha de ser una experta en negocios internacionales?». Su tono era puro veneno y sarcasmo. Las risas de sus colegas no se hicieron esperar, llenando la sala con un eco de crueldad. Humillaron a Elena públicamente, tratándola como un objeto de diversión, un chiste para aliviar su propia ineptitud y su creciente miedo al fracaso. Ella, sin embargo, no bajó la mirada. Soportó el peso de sus burlas con una calma que los desconcertó. En su silencio, había una fuerza que ninguno de ellos, con todo su dinero y poder, podría llegar a comprender jamás. En juego no estaba solo un negocio, sino el futuro entero de la empresa de Ricardo. Un contrato millonario para la exportación de su tequila más exclusivo, el único salvavidas que podía rescatar a su compañía de una crisis financiera que se avecinaba como una tormenta. El tiempo era un enemigo visible en el rostro del inversor alemán. Herr Schmidt ya tenía su portafolio en la mano, listo para levantarse e irse. Su lenguaje corporal era claro, la reunión había terminado y su paciencia se había agotado por completo. Para Ricardo, el sudor frío que recorría su espalda no era por el calor, sino por el pánico. Veía cómo el legado de su familia, su estatus y su fortuna se desmoronaban frente a él por su propia incapacidad de cerrar el trato.
Mientras tanto, para Elena, lo que estaba en juego era su propia dignidad. Arriesgaba su empleo, la única fuente de ingreso que tenía para sostener a su familia. Pero en el fondo, sabía que esta era la única oportunidad de su vida. Era la oportunidad de demostrar que ella era mucho más que un uniforme, mucho más que la mujer invisible que les servía el café. Una oportunidad única para reclamar el valor que ella misma se había ganado a pulso, en secreto y con mucho esfuerzo. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. El silencio era pesado, lleno de palabras no dichas, y de la certeza de un fracaso inminente. El acuerdo estaba a un segundo de romperse para siempre, llevándose consigo los sueños y fortunas de todos. La tensión crecía con cada intento fallido de comunicación. Mr. Thompson trató de usar un alemán aprendido en viajes, pero sus palabras solo provocaron una mueca de disgusto en el inversor, quien lo veía como una falta de seriedad y de respeto. Ricardo, desesperado, sacó su teléfono para usar un traductor automático. La voz robótica, lejos de ayudar, convirtió sus disculpas en una frase confusa que sonó más a una exigencia, colmando la poca paciencia que le quedaba a Herr Schmidt. Entonces, el inversor alemán, en un último y casi retórico intento, lanzó una pregunta. Era una pregunta técnica, precisa, sobre la logística de exportación y los acuerdos arancelarios entre México y la Unión Europea para el tequila artesanal de Jalisco. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y vergonzoso. Ni Ricardo ni su socio entendieron la pregunta. Sus rostros se quedaron en blanco, revelando su total ignorancia sobre el negocio que pretendían liderar y expandir a otros continentes. El pánico se instaló definitivamente en los anfitriones. La máscara de confianza de Ricardo se había hecho añicos, dejando al descubierto a un hombre superado por las circunstancias, un heredero que nunca se había preparado para un verdadero desafío. Pero en un rincón de la sala, Elena había entendido cada palabra. La pregunta de Herr Schmidt era clara para ella, tan clara como el agua. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de miedo y una extraña y poderosa adrenalina. Ella conocía la respuesta. Había pasado incontables noches de desvelo estudiando esos mismos tratados comerciales, leyendo en viejos libros y cursos gratuitos en línea. Era el tema que más le apasionaba, su escape secreto del mundo. Una batalla feroz se libraba dentro de ella. El miedo a ser despedida, a la humillación de ser callada por su patrón, luchaba contra un deseo irrefrenable de hablar, de demostrar su verdadero valor, de tomar el lugar que merecía. Vio cómo Herr Schmidt negaba lentamente con la cabeza, decepcionado. Tomó su maletín de cuero y se escuchó el sonido metálico del broche al cerrarse. Ese sonido fue la sentencia de muerte para el millonario negocio que estaba sobre la mesa. Ricardo se desplomó en su asiento, pálido y derrotado. La oportunidad se había esfumado. Todo estaba perdido. La sala se sentía como un funeral, el funeral de una compañía que dependía de ese contrato para poder sobrevivir. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel olear cansado de la empleada doméstica, había una verdad que cambiaría todo, una verdad que había sido su tesoro secreto, cultivado en el silencio de sus noches solitarias. Elena se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía quedarse en su rincón, segura en su invisibilidad, y ver cómo todo se derrumbaba. O podía dar un paso al frente y arriesgarlo absolutamente todo por una sola oportunidad. La única oportunidad de su vida para cambiar su destino. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te hubieras quedado en silencio o te habrías atrevido a hablar, aún con todo en tu contra? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa mucho leer lo que piensas. Un nuevo brillo apareció en los ojos de Elena. Ya no era el brillo de la resignación, sino el fuego de la determinación. El miedo seguía ahí, pero el deseo de justicia y de ser escuchada era mucho más fuerte que cualquier temor. En ese instante, mientras el inversor alemán daba la espalda para marcharse, Elena supo lo que tenía que hacer. Su voz, ignorada por tanto tiempo, estaba a punto de resonar con la fuerza de un trueno. Justo en el instante en que Herr Schmidt se levantaba para poner fin a la desastrosa reunión, una voz clara y firme cortó el aire. No era la voz de Ricardo ni la de su socio. Era una voz que nunca antes habían escuchado en una negociación. Disculpe usted la interrupción, Herr Schmidt. Todos se giraron para ver a Elena, quien había dado un paso al frente, saliendo de las sombras del rincón. En sus ojos ya no había miedo, solo una calma y una autoridad que dejó a todos sin palabras, preguntándose qué estaba sucediendo.
Y entonces, ante el asombro general, continuó hablando, pero esta vez en un alemán perfecto, con una fluidez y una pronunciación impecables. Su voz resonó en el silencio sepulcral de la sala, directa y profesional. Si me lo permite, yo puedo responder su pregunta sobre la logística y los acuerdos comerciales, dijo, mirando directamente al inversor. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador para la soberbia de sus patrones. Un silencio de shock total se apoderó del ambiente. Ricardo Morales se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su empleada, hablando alemán, le parecía una alucinación, una broma imposible de la realidad. Herr Schmidt, que ya se dirigía a la puerta, se detuvo en seco. Se dio la vuelta lentamente, y su expresión de fastidio se transformó en una de genuina sorpresa e intriga. Por primera vez, vio a Elena, no a la empleada. La prueba de su capacidad fue irrefutable. Elena no solo tradujo, sino que contextualizó la respuesta. Explicó con detalle los pormenores del acuerdo entre México y la Unión Europea, demostrando un conocimiento técnico que dejó a todos atónitos. Su fluidez no era solo lingüística, sino conceptual. Hablaba con la seguridad de una experta, desglosando la información de una manera que era a la vez simple de entender y profundamente conocedora. Era una clase magistral. El ambiente de la sala había cambiado por completo. La humillación se había transferido de Elena a sus patrones, quienes ahora la miraban con una mezcla de miedo y un respeto que se sentían forzados a experimentar por primera vez. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna historia como esta, donde la justicia siempre encuentra la manera de abrirse paso. Impresionado, Herr Schmidt caminó de regreso a la mesa. Ignoró por completo a un pálido Ricardo Morales y con un gesto de profundo respeto le ofreció una silla a Elena. Le estaba cediendo el lugar de honor en la negociación. Elena ocupó el asiento con una dignidad que llenó la habitación. El uniforme que vestía parecía desaparecer, reemplazado por un aura de profesionalismo y autoridad. En ese momento, ella era la persona más poderosa de la sala, y todos lo sabían. Con la autorización del atónito inversor, Elena tomó las riendas de la conversación. Su voz era calma pero firme, desarmando la tensión y reemplazándola con una claridad que había estado ausente durante toda la desastrosa reunión. Punto por punto, ella aclaró todas las dudas, corrigió los errores que Ricardo había cometido y transmitió una confianza que restauró por completo la fe del inversor en el proyecto. Hablaba con pasión sobre la calidad del tequila, un detalle que su jefe siempre ignoró. No se limitó a traducir, negoció, aclaró cláusulas, propuso soluciones logísticas más eficientes y demostró un entendimiento del negocio que iba mucho más allá de las simples palabras. Estaba, de hecho, salvando el futuro de la empresa. Gracias a su intervención, el acuerdo no solo se salvó de un fracaso seguro, sino que se cerró con términos aún más favorables. Su claridad y su conocimiento habían generado un nivel de confianza que Ricardo jamás habría podido conseguir. Mientras todo esto ocurría, Ricardo y Mr. Thompson permanecían paralizados en sus asientos, reducidos a meros espectadores. Sus rostros eran una mezcla de shock, vergüenza y una humillación tan profunda que les impedía articular una sola palabra. Fueron forzados a observar, impotentes, cómo su empleada, la mujer a la que habían despreciado y ridiculizado minutos antes, realizaba el trabajo que ellos habían sido incapaces de hacer. La lección era pública, silenciosa y absolutamente demoledora. Elena no necesitó levantar la voz ni hacer un solo gesto de revancha. Su arma fue su inteligencia, su preparación y su competencia. Con ellas, desarmó la arrogancia de sus patrones y los puso, finalmente, en su debido lugar. Una vez firmado el contrato, la reunión concluyó. Ricardo, intentando torpemente recuperar el control, se levantó para estrechar la mano del inversor, pero Herr Schmidt lo ignoró por completo, como si ya no existiera en la habitación. El empresario alemán caminó directamente hacia Elena. Le extendió la mano con una sonrisa de admiración y la felicitó sinceramente, no solo por salvar el acuerdo, sino por su brillantez y su impresionante preparación. Los demás solo podían observar en silencio. Frente a un Ricardo petrificado, Herr Schmidt le entregó a Elena su tarjeta personal. Le ofreció el puesto de gerente de Relaciones Internacionales para su nueva sede en México, con un sueldo que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Con una serenidad que desarmaba, Elena aceptó la oferta. Luego, con la misma calma,
Se giró hacia el hombre que la había humillado. Lo miró a los ojos y con una voz clara y digna, le presentó su renuncia irrevocable en ese mismo instante. La justicia poética de ese momento fue total. El hombre que la había visto como un objeto sin valor, ahora tenía que presenciar cómo ella ascendía a una posición que él, con todo su dinero y apellido, nunca podría haberle ofrecido. Aquel día, todos en esa sala aprendieron una poderosa lección. Aprendieron que el verdadero valor de una persona no está en el uniforme que viste ni en la posición social que ocupa, sino en la profundidad de su conocimiento y la inquebrantable fuerza de su carácter. La historia de Elena nos recuerda que nunca debemos subestimar a aquellos que la sociedad elige ignorar, pues a menudo, en los corazones más humildes, se encuentran los talentos más extraordinarios y las voluntades más fuertes, esperando el momento justo para brillar. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de que el mérito, al final, siempre vence a la arrogancia.